Mi prometido se fue de viaje secreto con mi hermana y miembros de mi propia familia. Cuando regresaron, la casa ya estaba vendida. Yo había empaquetado todo y me había mudado al extranjero. ¿Sabes? Dicen que la intuición es el superpoder de una mujer, pero creo que a veces la ignoramos deliberadamente porque la verdad es demasiado dolorosa para mirarla de frente. Llevaba meses, quizás años, ignorando esa vocecita en mi cabeza. Pero esa noche, la noche en que la tormenta golpeó tanto fuera de mi ventana como dentro de mi vida, no pude ignorarla más. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de sumergirme en el absoluto desastre que fue mi compromiso, me encantaría saber desde dónde me estáis escuchando. Por favor, dejad vuestra ciudad en los comentarios. Siempre me hace sentir un poco menos sola saber que hay amigos escuchando desde todos los rincones del mundo. Ahora, dejadme llevaros de vuelta a ese martes por la noche. Llovía a cántaros. Quiero decir, de esa lluvia que azota las ventanas como si intentara entrar a la fuerza. Estaba en la cocina de la casa señorial que mi tía Carmen me había dejado, emplatando con esmero un solomillo al Pedro Ximénez. Se suponía que era una celebración. 2 años desde que Javier me pidió matrimonio. 2 años planeando una boda que parecía volverse más cara y complicada cada día. La casa olía increíble, a salsa dulce, a carne ibérica y al aceite de trufa que Javier decía amar tanto. Había puesto la mesa con la plata de la tía Carmen, encendido las velas, y hasta había comprado una botella de ese Rioja Gran Reserva que tanto le gustaba, uno que costaba mucho más de lo que el sueldo de una farmacéutica debería cubrir una noche entre semana. Estaba mirando la hora en el horno cuando mi móvil vibró. Era Javier. Me sequé las manos en el delantal y deslicé para responder, poniendo mi mejor sonrisa. Cariño, vas justo de tiempo. El solomillo está perfecto y he abierto el vino para que respire. Valentina. Oye. Su voz sonaba entrecortada, yéndose y viniendo sobre el sonido del viento y lo que parecían anuncios de un aeropuerto. Escucha, nena. Lo siento muchísimo. Ha surgido algo enorme con el proyecto comercial del centro. Los inversores se están volviendo locos. Tengo que volar a Frankfurt esta noche. Ahora mismo. Mi sonrisa vaciló. ¿A Frankfurt? ¿Esta noche? Javier, es nuestra cena de aniversario. Llevo cocinando desde que llegué de la farmacia. Lo sé, dijo, sonando impaciente, no arrepentido. No empieces, Val. Hago esto por nosotros, por nuestro futuro. ¿Sabes la comisión que sacaré de este trato? Pagará la luna de miel. Movió el teléfono y por una fracción de segundo el ángulo de la cámara se amplió. Estaba claramente en el aeropuerto. Pero detrás de él, justo sobre su hombro izquierdo, vi algo que me heló la sangre. Era una maleta rosa neón. No cualquier maleta. Era una edición limitada de diseño con herrajes dorados. Lo sabía porque la había comprado yo. Se la había comprado a mi hermana Sofía por su cumpleaños el mes pasado. Montó un berrinche porque dijo que la necesitaba para su estética de influencer. Y como de costumbre, cedí para mantener la paz. Javier, pregunté, con la voz temblando ligeramente. ¿Estás con alguien? ¿Qué? No. Solo el equipo. Mira. Están llamando para embarcar. Tengo que irme. Te quiero. De verdad. No esperó a que yo se lo dijera. Bajó el teléfono para colgar, pero su pulgar debió fallar al pulsar el botón rojo. La pantalla no se puso negra de inmediato. Simplemente apuntó hacia el suelo, capturando sus zapatos caminando a paso ligero, y entonces lo oí. ¿Ya colgó? La voz era inconfundible, aguda, burlona y asquerosamente familiar. Era mi madre, Isabel. Sí, la voz de Javier llegaba ahora clara como el agua, ahora que no fingía estar estresado. Dios. Qué pesada es. Es agotador. Bueno, lo has manejado perfectamente, cariño, dijo mi madre. Ahora, guarda ese teléfono. Sofía está esperando en la puerta de embarque con las bebidas. Tenerife, allá vamos. Por fin rió Javier. Un sonido frío y cruel. Una semana sin la aguafiestas. Vamos, mamá. Entonces la pantalla finalmente se puso negra. Me quedé allí, en medio de mi preciosa cocina. El silencio de la casa ensordecedor en comparación con la tormenta que rugía afuera. Mi mano se aferraba a la encimera con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Un viaje de negocios a Frankfurt. Se iban a Tenerife. Mi prometido, mi madre, mi hermana. Toda la familia se iba de vacaciones y no solo no estaba invitada, sino que me habían mentido en la cara para dejarme atrás. Sentí que no podía respirar. El olor del solomillo de repente me dio náuseas. Apagué el horno con mano temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué mentir? Si querían un viaje familiar, ¿por qué no decírmelo? ¿Tan indeseada era? ¿Era solo una aguafiestas, como había dicho Javier? Caminé hacia el salón, sintiendo las piernas pesadas,
como si avanzara a través de cemento. Me senté en el sofá, mirando fijamente la chimenea, y fue entonces cuando lo vi. El viejo iPad de Javier. Normalmente lo guardaba en su maletín, pero debió dejarlo en la base de carga con las prisas por irse. Mientras lo miraba, la pantalla se iluminó con una notificación. Era un mensaje de Sofía. Me incliné hacia adelante, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. La vista previa del mensaje era visible en la pantalla de bloqueo. ¡Qué ganas de que demos la buena noticia la semana que viene! Va a flipar cuando se dé cuenta de que la casa es prácticamente nuestra. Date prisa, papi. Papi. La casa es nuestra. La habitación empezó a dar vueltas. Alargué la mano, mis dedos temblando incontrolablemente, y cogí el iPad. Sabía el código de Javier. Nunca lo cambiaba. Era 1812, el cumpleaños de Sofía, 18 de diciembre. Siempre había pensado que era solo porque ella nos presentó, un guiño a la amistad. Ahora ese número se sentía como un cuchillo en mis entrañas. Introduje el código. El icono del candado se desbloqueó, y así abrí la puerta al infierno. En el momento en que se cargó la pantalla de inicio, sentí una ola física de náuseas. La foto de fondo no era yo. No éramos nosotros. Era un selfie de Javier y Sofía, mejilla con mejilla, tumbados en una cama que se parecía sospechosamente a la del cuarto de invitados de la casa de mis padres. Fui directamente a los mensajes. No quería creerlo. Una parte de mí, la parte patética que había pasado 32 años tratando de complacer a esta gente, quería creer que era una broma, un malentendido. Pero el hilo de chat etiquetado como el equipo ganador destrozó esa esperanza al instante. El chat grupal incluía a Javier, mi hermana Sofía, mi madre Isabel y mi padre Enrique. Todos estaban allí, excepto yo. Me desplacé hacia arriba, mis ojos ardiendo mientras leía los mensajes de apenas unas horas antes. Mamá, ¿conseguiste las llaves de su caja fuerte? Necesitamos asegurarnos de que tenemos la escritura original antes de la boda. Javier. Tranquila. Saqué copias ayer mientras estaba en la farmacia. No tiene ni idea. Cree que estaba arreglando la bisagra de la puerta del armario. Sofía. Dios, es tan tonta. Una farmacéutica con 0 luces. No puedo creer que tenga que fingir ser amable con ella otros 6 meses. Papá, cíñete al plan, Sophie. Una vez que estén casados y él esté en la escritura, apalancamos la propiedad. Esa casa vale 2 millones de euros. Ese es tu capital inicial. Javier. No te preocupes, Enrique. La tengo comiendo de mi mano. Firmará los papeles de copropiedad en cuanto vuelva de Frankfurt. Anoche en la cena la manipulé para que se sintiera culpable. Dejé caer el iPad en el cojín del sofá como si quemara. Corrí al baño y tuve arcadas sobre el lavabo. Mi cuerpo rechazaba la información más rápido de lo que mi cerebro podía procesarla. No solo me estaban excluyendo, me estaban casando. Me lavé la cara con agua helada, mirando mi reflejo. Piel pálida, ojos abiertos y aterrorizados. Recomponte, Valentina, susurré. Necesitas saberlo todo. Volví al iPad. Necesitaba ver cuán profunda era la podredumbre. Abrí el álbum de fotos oculto. Estaba protegido con contraseña, pero por supuesto, la contraseña era la misma. 1812. Cientos de fotos. Javier y Sofía en Cabo Verde cuando él dijo que estaba en una conferencia inmobiliaria. Javier y Sofía en un concierto para el que yo había comprado entradas. Pero él afirmó estar enfermo, así que se las di a Sofía para que llevara a una amiga. Y luego las más recientes. Una ecografía, fechada hace 2 semanas. El nombre en el archivo de la paciente era Sofía Reyes. Date prisa, papi. El mensaje de texto de repente cobró un sentido horrible. Sofía estaba embarazada. Mi prometido era el padre. Y toda mi familia, mis padres incluidos, lo sabían. Lo estaban celebrando. Planeaban ir a Tenerife para celebrar la llegada de su nuevo nieto, financiado con el dinero que Javier había sacado de nuestra cuenta conjunta para la boda. Comprobé la aplicación del banco en el iPad. El fondo de la boda, al que yo había contribuido con el 90% de mi salario y ahorros, estaba vacío. Transacción. Hotel Bahía del Duque, 12.000 euros. Transacción. Iberia Clase Business, 4.500 euros. Transacción. Joyería Suárez, 3.200 euros. Sentí un grito creciendo en mi garganta, pero no salía. Estaba atrapado detrás de un muro de shock puro e inalterado. Volví a los mensajes. Busqué la palabra casa. Sofía. No quiero vivir en ese museo polvoriento y viejo suyo. Huele a vieja. Javier. Nena, no vamos a vivir ahí. Una vez que firme la copropiedad, soy dueño de la mitad. Forzamos una venta o sacamos una línea de crédito hipotecaria masiva.
Cogemos el dinero, compramos ese ático moderno en el centro que te gusta y la dejamos a ella con la deuda. Mamá. O simplemente renovamos el sótano. Valentina está acostumbrada a estar en segundo plano. Puede vivir ahí abajo y pagar la hipoteca mientras vosotros dos os quedáis con la suite principal. Lo hará si le dices que es por la familia. Está desesperada por aprobación. Ese comentario de mi madre rompió algo dentro de mí. Puede vivir ahí abajo, como una sirvienta, como un perro. Habían guionizado mi completa destrucción. Habían convertido mi vida en una estafa a largo plazo. La boda no era una celebración de amor. Era una OPA hostil sobre mis bienes. Miré alrededor del salón. Las sombras de la tormenta danzaban en las paredes. Esta casa, la casa de la tía Carmen. Tía Carmen había sido la única persona que realmente me vio. Mientras mis padres se deshacían en halagos por los concursos de belleza y las clases de sevillanas de Sofía, tía Carmen se sentaba conmigo en el jardín, enseñándome los nombres de las hierbas, ayudándome a estudiar para los exámenes de química. Cuando falleció hace 3 años, la lectura del testamento fue la primera vez que vi a mis padres verdaderamente enfadados conmigo. Carmen me lo había dejado todo a mí. A Valentina, leía el testamento, porque es la única que entiende que un hogar se construye con amor, no con apalancamiento. Mis padres intentaron impugnarlo. Fracasaron. Entonces, de repente, se volvieron amables. Me presentaron a Javier. Fomentaron la relación. Es un partidazo, Val. Había dicho mi padre. No lo estropees. Me di cuenta ahora, sentada en la oscuridad, de que no había estropeado nada. Yo era solo el objetivo en su estafa. La lluvia arreciaba contra el cristal. Cogí el iPad de nuevo. Necesitaba guardarlo todo, cada mensaje, cada foto, cada transferencia bancaria. Mis manos temblaban, pero mi mente comenzaba a aclararse. La niebla del amor y el deber se estaba disipando, reemplazada por una claridad fría y afilada. Querían la casa, querían mi herencia, querían una guerra, y acababan de cometer el error de dejar atrás su libro de jugadas. Para entender por qué era tan vulnerable a este engaño, tienes que entender el ecosistema en el que crecí. En la casa de los reyes había 2 roles distintos, y se asignaban al nacer. Sofía era la niña de sus ojos, y yo era la sombra. Sofía era la hija dorada. Nació 5 años después que yo, y desde el momento en que llegó, no podía hacer nada mal. Era vivaz, exigente y guapa de una manera convencional que mi madre adoraba. Si Sofía rompía un jarrón, era un accidente. O peor, de alguna manera era mi culpa por haberlo puesto ahí. Si Sofía sacaba un suficiente en matemáticas, el profesor era un incompetente. Yo, por otro lado, era el chivo expiatorio. Era tranquila, estudiosa y corriente. No me gustaban los concursos. Me gustaban los libros. Me gustaba la ciencia. Recuerdo vívidamente mi graduación de la universidad. Tenía matrícula de honor. Iba a dar un discurso. Busqué a mis padres entre la multitud durante toda la ceremonia. Nunca aparecieron. Cuando llegué a casa, con mi diploma en la mano, esperando una disculpa, encontré el caos. Sofía, que entonces tenía 18 años, se había roto una uña durante una clase de baile, una rotura fea que sangró un poco. Mis padres la habían llevado corriendo a urgencias y luego a tomar un helado para calmarla. «Oh, Valentina, deja de ser tan dramática», suspiró mi madre cuando lloré. «Tu hermana estaba sufriendo. Es solo un discurso. Ya nos lo leerás luego». Nunca pidieron escucharlo. La única persona que vino a mi graduación fue la tía Carmen, la hermana mayor y solterona de mi madre. Se sentó en primera fila, aplaudiendo fuerte, sosteniendo un ramo de flores silvestres de su jardín. Tía Carmen era rica, pero no lo dirías al verla. Vivía en una impresionante casa señorial en el barrio de Santa Cruz, la misma casa en la que estaba sentada ahora. Nunca se casó, invirtió sabiamente en bolsa en los años 80 y vivió bajo sus propias reglas. Mis padres la llamaban excéntrica y egoísta. Yo la llamaba mi salvadora. «Valentina», me dijo ese día de graduación, llevándome a cenar de verdad al mejor asador de la ciudad. «Tus padres son tontos, persiguen el brillo, pero tú eres oro, oro macizo». Me agarró la mano sobre la mesa. Su agarre era fuerte, sus ojos feroces. «Prométeme algo. Prométeme que obtendrás tu título, conseguirás un buen trabajo, y nunca dependerás de ellos para nada. La independencia económica es la única libertad que una mujer tiene de verdad». Me tomé ese consejo a pecho. Tuve 2 trabajos mientras estudiaba farmacia. Pagué mi propia matrícula. Compré mi propio coche. Cuando conseguí un trabajo en el hospital más grande de la ciudad, pensé, seguro que ahora mis padres estarán orgullosos. No lo estaban. Simplemente pidieron préstamos. Sofía necesita un coche nuevo para la universidad. El tejado necesita arreglo. Les di dinero, esperando comprar su amor. Nunca funcionó.
Cuando tía Carmen murió, el dolor casi me rompe, pero la lectura del testamento fue un espectáculo. Mi madre apareció vestida de negro, secándose ojos secos, esperando un pago masivo. Cuando el abogado leyó que toda la herencia, incluyendo la casa, la cartera de acciones y los ahorros, iba para mi querida sobrina Valentina, la sala explotó. «Esa bruja manipuladora», gritó mi madre señalándome. «La pusiste en nuestra contra». «No es justo», gimió Sofía. «Yo quería esa casa. Tiene el torreón. Es perfecto para mi blog». Pero el testamento era blindado. Tía Carmen había incluido una cláusula específica. «Estoy en plenas facultades mentales y excluyo explícitamente a mi hermana Isabel y a su esposo Enrique, ya que han demostrado toda una vida de mal juicio y falta de amabilidad. Durante 6 meses no me hablaron. Viví sola en la gran casa, cuidando el jardín de Carmen, sintiendo el fantasma de su amor en cada habitación. Entonces, de repente, llegó el deshielo. Mi madre me llamó un domingo. «Hemos estado pensando, Val. Fuimos demasiado duros. El duelo hace que la gente haga locuras. Queremos volver a ser una familia. Ven a cenar». Fui. Estaba tan hambrienta de su afecto que corrí de vuelta a las personas que me habían herido, moviendo la cola. Esa noche, me presentaron a Javier. «Está en el sector inmobiliario», dijo mi padre, dándole una palmada en el hombro. «Un tipo listo. Puede ayudarte a decidir qué hacer con esa casa tan grande. Quizás arreglarla, aumentar su valor». Javier me sonrió. Era guapo, encantador y se centró por completo en mí. «Me encantan las casas antiguas», dijo. «Tienen alma. Como tú». Me derretí. Pensé que por fin había ganado. Tenía la herencia. Y ahora, gracias a ella, finalmente tenía el respeto de mi familia y un novio guapo. No me di cuenta de que no era la hija amada. Era solo el organismo anfitrión, y ellos eran los parásitos. Mirando hacia atrás ahora, las señales de alarma con Javier no eran solo señales. Eran vallas publicitarias de neón gigantes y parpadeantes. Pero cuando has pasado toda tu vida siendo invisible, el repentino foco de atención de un hombre es cegador. Javier me cortejó con una intensidad que se sentía halagadora, pero que en realidad era depredadora. En un mes, me traía café a la farmacia todos los días. En 3 meses, pasaba todas las noches en mi casa. Trabajaba en el sector inmobiliario comercial, o eso decía. Conducía un BMW de leasing y vestía trajes caros, proyectando una imagen de éxito, pero nunca parecía tener efectivo. «Mis activos están todos inmovilizados en depósitos de garantía», decía cuando llegaba la cuenta de la cena. «Oh, estoy esperando una comisión masiva el próximo mes». Yo pagaba todo: cenas, vacaciones, la compra. Incluso pagué las reparaciones de su BMW. Me decía a mí misma que estaba siendo una pareja comprensiva. La voz de tía Carmen estaba en el fondo de mi cabeza, advirtiéndome. Pero la voz de mi madre era más fuerte. «Valentina, no seas tacaña», decía mamá. «Un hombre tiene su orgullo. Tienes todo ese dinero ahí parado. Ayúdale a construir su imperio y él cuidará de ti más tarde». A los 6 meses, Javier empezó a hablar de la casa constantemente. «Es una gran estructura, nena», decía, paseando y golpeando las paredes. «Pero la instalación eléctrica es antigua, y esta cocina le resta al menos 50.000 euros de valor. Deberíamos reformar». «Me gusta cómo está», dije en voz baja. «Me recuerda a Carmen». «El sentimentalismo no paga las facturas», replicó, su tono afilándose una fracción. «Si queremos construir un futuro, necesitamos maximizar nuestros activos. Esta casa es nuestro mayor activo». Empezó a usar esa palabra muy pronto. Luego vino la pedida de mano. No fue íntima. Fue un espectáculo público en la Plaza de España con mis padres y Sofía mirando. Sofía lo grabó todo. «Por fin», chilló Sofía, abrazando a Javier antes que a mí. «Ahora sí que podemos empezar a planificar». Pensé que se refería a planificar la boda. Ahora sé que se refería a planificar el atraco. Aproximadamente una semana después del compromiso, la máscara se le cayó por primera vez. Llegué a casa temprano de un turno y encontré a Javier en mi despacho revisando mi archivador. «¿Qué haces?», pregunté, sorprendida. Ni siquiera se inmutó. Simplemente levantó una carpeta. «Buscando el plano de la propiedad. Quería ver dónde termina el lindero. Estaba pensando que podríamos subdividir la parcela. Vender el trozo de atrás. No quiero vender el jardín», dije, sintiendo una opresión en el pecho. «Ahí están los rosales de Carmen». Cerró el cajón de un portazo. «Dios, Valentina, eres tan corta de miras. Estoy intentando hacernos ganar millones y tú estás preocupada por unas rosas muertas. ¿Quieres ser farmacéutica para siempre, contando pastillas?». Retrocedí. Nunca me había hablado así.
Más tarde esa noche, lloró. Realmente lloró. Me dijo que estaba muy estresado porque quería darme el mundo, y se sentía inadecuado porque yo tenía más dinero que él. Solo quiero ser un socio igualitario, sollozó. Me siento como una sanguijuela viviendo aquí, sin mi nombre en nada, hiere mi orgullo. Lo consolé, me disculpé, le dije que no me importaba el dinero, y eso era exactamente con lo que él contaba. La verdad, que más tarde descubrí en la investigación de antecedentes que la señora Herrero realizó, era que Javier no era un promotor de éxito, era un simple explorador para una agencia inmobiliaria y estaba ahogado en deudas. Tenía 80.000 euros en deudas de tarjetas de crédito, y un problema con el juego. Me miró y vio un cajero automático andante. Miró mi casa y vio un billete de lotería ganador. Y mi familia no eran solo espectadores, eran sus entrenadores. Recuerdo una barbacoa hace unos meses. Sofía llevaba un bikini, tumbada junto a la piscina que Javier había insistido en que instaláramos, con mi dinero. Javier estaba en la parrilla. «Oye, Val», gritó Sofía, «cuando os caséis, ¿vais a reformar el baño principal? Es muy pequeño». «No lo hemos decidido», dije. «Bueno, Javier me prometió, quiero decir, nos prometió que pondría una bañera de hidromasaje», dijo, corrigiéndose. Miré a Javier. Me guiñó un ojo. «Cosas de chicas, nena. Sophie solo quiere lo mejor para su hermana mayor». Sentí un nudo de inquietud entonces, pero lo tragué con un sorbo de limonada. Estaba tan desesperada por mantener la paz, por mantener la ilusión de la familia feliz, que dejé que me pisotearan. Pero esta noche, mirando los mensajes de texto en el iPad, la ilusión se había desvanecido. El depredador había mostrado sus dientes, y finalmente me di cuenta de que yo era la presa. La semana previa a este viaje de negocios había sido intensa. Se sintió como un ataque coordinado, un movimiento de pinza diseñado para aplastar mi resistencia. El objetivo era siempre el mismo: la escritura, ponerla a nombre de los dos. Había oído esa frase más en los últimos 7 días que en toda mi vida. Empezó en la cena del domingo en casa de mis padres. Asado, bebidas fuertes y una atmósfera cargada de expectación. Bueno, empezó mi padre, Enrique, cortando su carne agresivamente. La boda es en 3 meses. ¿Habéis visto ya al abogado para la consolidación de la propiedad? Dejé el tenedor. Papá, ya te lo dije. Voy a mantener la casa a mi nombre. Es mi herencia. Javier y yo hablamos de un acuerdo prematrimonial. La mesa se quedó en silencio. Sofía puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le quedarían atascados. Javier suspiró. Un sonido de sufrimiento prolongado. Se inclinó y tomó mi mano. Su agarre era fuerte. Val, ya hablamos de esto. ¿Un acuerdo prematrimonial? Eso es para gente que planea divorciarse. ¿Planeas divorciarte de mí? No, por supuesto que no, tartamudeé. Pero la tía Carmen. La tía Carmen está muerta, espetó mi madre, y era una solterona amargada y solitaria. ¿Es eso lo que quieres ser? Sola en esa casa grande con tus gatos y tu dinero. Se trata de confianza, Valentina, dijo Javier, mirándome profundamente a los ojos con esa sinceridad ensayada. Si somos uno, deberíamos ser una entidad financiera. Poner la casa a nombre de los dos con derecho de acrecer. Significa que si algo me pasa a mí, tú te quedas con todo. Si algo te pasa a ti, yo estoy protegido. Es romántico, en cierto modo. Romántico, y ayuda con el negocio, añadió Javier bajando la voz. No puedo apalancar mis activos para el nuevo proyecto si mi nombre no está en la residencia principal. El banco me ve como un inquilino. Es humillante, Val. Le estás avergonzando, gruñó mi padre, castrándolo. ¿Qué clase de esposa hace eso? Yo. Solo necesito tiempo para pensar, dije, encogiéndome en mi silla. Ya has tenido tiempo, intervino Sofía. Dios, eres tan egoísta. Javier hace todo por ti. Planeó toda esta reforma. Trata con los contratistas. Tú solo cuentas pastillas y te quejas. Miré alrededor de la mesa. 4 pares de ojos mirándome fijamente. 2 enfadados, uno burlón, uno suplicante. Falsamente suplicante. Ahora lo sabía. Vale, susurré, solo para que pararan. Vale, podemos firmar los papeles cuando Javier vuelva de Frankfurt. La tensión se evaporó al instante. Fue como magia. Esa es mi chica, vitoreó mi padre, sirviendo más vino. Por fin usas el cerebro, murmuró mi madre. Javier me besó la mano. Gracias, nena, no te arrepentirás. Este es el comienzo de nuestro imperio. Ahora, sentada en el oscuro salón con la lluvia martilleando, me di cuenta de lo cerca que había estado. Si no se hubiera ido de viaje, si no hubiera dejado el iPad, habría firmado. Hice una búsqueda en el navegador del iPad. Tecleé copropiedad versus comunidad de bienes. Los resultados confirmaron mis peores temores.
comunidad de bienes. Cada propietario posee una parte específica. Si uno muere, su parte va a sus herederos, mis futuros hijos, o de vuelta a mi familia. Copropiedad con derecho de acrecer. Ambos poseen el 100%. Si uno muere, el otro se queda con todo automáticamente. Pasa por encima del testamento. Y entonces vi una búsqueda en el historial de Javier de hacía 2 días. Leyes, divorcio, régimen de gananciales España. No planeaba esperar a que yo muriera. Planeaba poner su nombre en la escritura, esperar unos meses y luego pedir el divorcio. En España, una vez que está en la escritura como copropietario, posee la mitad del valor. La casa valía 1,5 millones de euros, libre de cargas. Se iría con 750.000 euros, o forzarían una venta, me echarían, y se repartirían el dinero. Y con Sofía embarazada. Necesitaban ese dinero ya. Me desplacé más atrás en su historial de búsqueda. ¿Cómo inducir el parto de forma natural? Precio prueba de paternidad. Forma más rápida de desalojar a un copropietario. Desalojar a un copropietario. No solo iban a llevarse el dinero, iban a llevarse la casa. Querían vivir aquí. Sofía quería el torreón. Iban a criar a su bebé en el santuario de la tía Carmen, y yo me quedaría sin nada. Una ola de rabia, más caliente que cualquier cosa que hubiera sentido, me invadió. Quemó las náuseas, quemó la tristeza. No, dije en voz alta a la habitación vacía. Absolutamente no. Me levanté. Mis piernas estaban firmes ahora. Caminé hacia la caja fuerte en el armario principal, la que Javier decía que estaba arreglando. Introduje el código. Se abrió. Dentro estaban mis papeles importantes. La escritura, el testamento, mi pasaporte. Comprobé la escritura. Seguía a mi nombre. Valentina Reyes. Solo yo. Aún no habían ganado. Habían cometido un error de cálculo fatal. Asumieron que era débil. Asumieron que era tonta. Y asumieron que tenían tiempo. Estaban equivocados. Necesitaba un testigo. Necesitaba un aliado. Y sabía exactamente a quién llamar. Carla. Carla había sido mi mejor amiga desde la facultad de farmacia. Era todo lo contrario a mí. Ruidosa, descarada, tatuada, y sin miedo a la confrontación. Nunca le gustó Javier. Desde el primer día, lo llamó Ken con alma oscura. Me había distanciado de ella en el último año porque a Javier no le gustaba. Es demasiado vasta, Val. Es una mala influencia. Y porque estaba cansada de defenderlo. Cogí mi teléfono. Eran las 11 p.m. Respondió al segundo tono. Val, ¿está todo bien? ¿Por qué llamas? Tenías razón, dije. Mi voz sonaba extraña, robótica. Tenías razón en todo. ¿Qué ha hecho? La voz de Carla cambió instantáneamente de somnolienta a alerta. ¿Te ha pegado? No, peor. Se está acostando con mi hermana y mis padres lo saben y están intentando robarme la casa. Silencio en la línea. Luego el sonido de sábanas revueltas y llaves tintineando. Estoy de camino. No hagas nada. No te enfrentes a ellos. Solo cierra las puertas. Llego en 20 minutos. Cuando Carla llegó, no me abrazó. Entró en la cocina, echó un vistazo al solomillo frío, cogió la botella de vino que había abierto y sirvió 2 copas enormes. Bebe, ordenó, deslizándome una copa por la isla. Luego habla. Le enseñé el iPad. Pasamos las siguientes 2 horas revisándolo todo. Carla no se sorprendió. No lloró. Maldijo. Maldiciones creativas y violentas que me hicieron sentir un poco mejor. ¡Qué cabrones! Hijos de puta. Vale, dijo Carla, cerrando la tapa del iPad de golpe alrededor de la 1A. Esto es la guerra, y en la guerra, no se llora, se dispara. Me miró, con los ojos encendidos. Val, mírame, deja de temblar, creen que eres un felpudo. Cuentan con ello, literalmente. Lo sé, susurré. Es que... ¿Cómo han podido? Mi propia madre. Porque son narcisistas y parásitos, dijo Carla sin rodeos. Pero no tenemos tiempo para psicoanálisis. Tenemos un plazo. ¿Cuánto tiempo están en Tenerife? 7 días. Vuelven el próximo martes. 7 días, asintió Carla. Vale, podemos hacer mucho en 7 días. Sacó un bloc de notas de su bolso. Primero, pruebas. Tenemos que hacer una copia de seguridad de todo este iPad. Nube, disco duro, copias impresas, todo. Hecho, dije. Puedo hacerlo esta noche. Segundo, Carla me apuntó con un bolígrafo. La casa. Mientras seas dueña de esta casa, vendrán a por ella. Incluso si rompes con Javier, tiene copias de las llaves, sabe los códigos. Y tus padres te atormentarán, te acosarán, quizás incluso te demanden reclamando algún derecho ancestral. Es tóxico, Val. La casa es el veneno. Miré alrededor de la cocina. Amaba esta casa.
Era mi conexión con la tía Carmen. Pero Carla tenía razón. Mientras tuviera este activo era un objetivo, y si me quedaba aquí, cada habitación me recordaría las mentiras de Javier. Cada rincón estaría embrujado por el recuerdo de Sofía planeando mi desalojo. No puedo vivir más aquí, dije, la comprensión doliéndome en el pecho. Lo han contaminado. Exacto, dijo Carla. Así que, tierra quemada. Nos deshacemos del cebo. ¿Venderla? Pregunté. Pero una venta lleva meses. Puesta a punto, publicarla la notaría. No si se la vendes a un inversor, dijo Carla. Mi primo trabaja para una de esas empresas. Compramos tu casa ya. Compran al contado. Cierran en días. Pierdes algo de dinero en el precio, pero obtienes dinero líquido y te largas. ¿Dinero líquido? Repetí. Sí, dinero líquido. ¿Y sabes quién odia el dinero líquido? La gente que quiere robarte la mitad de tu patrimonio a través de un acuerdo de divorcio que aún no ha ocurrido. Carla se inclinó. Vende la casa, coge el dinero, múdate. Para cuando bajen de ese avión con sus collares de flores y su bronceado, no volverán a casa a una mansión, volverán a una puerta cerrada y a un desconocido. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, no de miedo, sino de anticipación. Tengo una oferta de trabajo en Londres, dije de repente. Jefa de farmacología en un hospital de investigación. Me escribieron hace 2 meses. Iba a rechazarla porque Javier dijo que no podía dejar su negocio aquí. Carla sonrió. Una sonrisa salvaje, de tiburón. Londres. Perfecto. Está lejos. Es caro. Y no pueden encontrarte. Levantó su copa de vino. Por la nueva Valentina. Choqué mi copa con la suya. Por la tierra quemada. A la mañana siguiente la tormenta había pasado, dejando el cielo de un color púrpura amoratado. No dormí. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma por primera vez en 5 años. Y a las 9 a.m., estaba sentada en la silla de cuero del despacho de la señora Herrero. La señora Herrero era la mejor abogada de divorcios y sucesiones de la provincia. Tenía 60 años, vestía trajes de Chanel impecables y aterrorizaba a hombres hechos y derechos. Había gestionado el testamento de la tía Carmen. Lo expuse todo. Las pruebas del iPad, los mensajes, el fraude planeado de la copropiedad. La señora Herrero escuchó en silencio, su rostro ilegible detrás de sus gafas. Cuando terminé, tomó un sorbo lento de su café. Hombres como Javier, dijo, su voz baja y grave. No solo son codiciosos, Valentina, son descuidados. Abrió un archivo en su escritorio. He realizado una comprobación preliminar de activos del señor Javier Morales esta mañana después de que llamaras. ¿Sabes por qué está tan desesperado por esta casa ahora mismo? ¿Por el bebé? Pregunté. En parte. Pero sobre todo por esto. Deslizó un documento sobre el escritorio. Era una solicitud de préstamo, un préstamo de dinero rápido, del tipo que obtienes de prestamistas usureros cuando ningún banco te toca. Era por 200.000 euros. Solicitó este préstamo hace 2 semanas, explicó la señora Herrero. La garantía listada. Calle de las Sierpes 42. Tu casa. Pero no puede, tartamudeé. No está en la escritura. Mira la segunda página, señaló la señora Herrero. Miré, y allí estaba. Mi firma. Valentina Reyes. Excepto que yo no la había firmado. Era una buena falsificación, pero el bucle de la B-Dion era demasiado ancho. Falsificó mi firma, susurré. Cometió un delito. Sí, dijo la señora Herrero. Y aquí está la guinda del pastel. Este préstamo aún no se ha financiado. Está en la fase final de suscripción. El prestamista está esperando que se registre la escritura de copropiedad para liberar los fondos. Por eso necesitaba que firmaras la semana que viene. Ya se ha gastado este dinero en su cabeza. Probablemente para pagar deudas de juego o reservar ese viaje a Tenerife. Si vendo la casa. Si vendes la casa. La señora Herrero sonrió. Una sonrisa fría y afilada. La garantía se desvanece. El préstamo se deniega. Y el señor Morales se queda con unos prestamistas muy enfadados y sin forma de pagarles. ¿Y va a la cárcel por falsificación? Si entregamos esto a la fiscalía, sí. Lo cual haremos. Pero primero, aseguramos tu salida. La señora Herrero se inclinó hacia adelante. Valentina, tienes el derecho legal de vender. Eres la única propietaria. No necesitas su permiso. No necesitas decírselo. De hecho, por tu seguridad, no debes decírselo. Quiero venderla rápido, dije. Carla tiene un contacto. Bien, hazlo. Líquida todo. Mueve los fondos a una cuenta offshore o a un fideicomiso que puedo establecer para ti, haciéndolo intocable. Si te quedas aquí, te acosarán. Se harán las víctimas. Intentarán usar los derechos de los abuelos o alguna tontería para hacerte sentir culpable. Me voy a Londres, dije.
He aceptado el trabajo esta mañana. Excelente. Londres está precioso en esta época del año. La señora Herrero se levantó y caminó hacia su ventana. Valentina, tus padres te fallaron. Rompieron el contrato más sagrado de todos, el deber de proteger a su hija. No les debes nada. Ni una explicación, ni un euro, ni un adiós. Oír a una figura de autoridad decir eso me quitó un peso de los hombros que no sabía que llevaba. Una cosa más, dijo la señora Herrero, volviéndose hacia mí. Cuando te vayas, no dejes nada, ni una nota, ni una dirección de reenvío. Que su primera notificación sea la cerradura de la puerta cambiada. Así lo haré, dije. Y Valentina. ¿Sí? Tráeme la escritura original y el documento del préstamo falsificado. Voy a preparar una pequeña sorpresa para el señor Morales cuando aterrice. Se llama una acusación por delito de estafa. Salí de su despacho a la brillante luz del sol andaluz. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Javier. Espero que estés teniendo una buena semana, nena. Te echo de menos. El trabajo aquí en Frankfurt es una locura. Te quiero. Miré el mensaje. La audacia, las mentiras. Escribí de vuelta. Yo también te echo de menos. Qué ganas de que vuelvas a casa. Le di a enviar. Que piense que está a salvo. Que piense que la oveja sigue durmiendo. No tiene ni idea de que el lobo está en la puerta. Las siguientes 96 horas fueron un borrón de caos controlado. El primo de Carla, Miguel, trabajaba para una empresa llamada Inversol Properties. Se reunió conmigo en la casa 2 horas después de salir del despacho de la abogada. Miguel era un tipo práctico con un polo. Recorrió la casa tomando notas en un iPad. No miró las molduras del techo ni la chimenea antigua. Miró los metros cuadrados, el tamaño de la parcela y el código postal. Es una parcela de primera, dijo Miguel, de pie en la cocina donde mi vida se había desmoronado la noche anterior. Pero el mercado está raro. Si la pones a la venta de forma tradicional, podrías conseguir 6 millones, quizás 7, pero tardaría 60 días en cerrar. No tengo 60 días, dije con firmeza. Tengo 5. Miguel asintió. Vale, oferta en efectivo, tal como está. Sin inspecciones, sin contingencias. Cerramos el lunes, pero el precio será de 3 millones. 3 millones de euros. ¿Eso eran 300.000 euros menos que el valor de mercado? Hace un año, me habría resistido. Habría pensado en el legado de la tía Carmen, pero entonces pensé en el plan de Javier de apalancar la casa por 800.000 euros y dejarme a mí con la deuda. Pensé en Sofía criando a su bebé en mi torreón. 3 millones seguía siendo una fortuna. Era suficiente para empezar de nuevo en Londres. Era suficiente para no volver a trabajar si vivía con sencillez. Pero lo más importante era la libertad. Trato hecho, dije. ¿En serio? Miguel pareció sorprendido. ¿No quieres pensártelo? ¿Dónde firmó? Firmamos los papeles preliminares allí mismo, en la isla de la cocina. Vale, dijo Miguel. La gestoría acelerará la búsqueda. Firmamos los documentos de cierre el viernes. El dinero se transfiere el lunes por la mañana. Tienes que estar fuera para el lunes a las 5 p.m. Cambiamos las cerraduras entonces. Lunes. El día antes de que regresaran. La cuenta atrás había comenzado. Entré en modo de máxima actividad. No podía contratar un camión de mudanzas, porque los vecinos lo verían, y podrían avisar a mis padres. Tenía que ser sigilosa. Me centré en lo que importaba. Las joyas de la tía Carmen, mi ropa, mis diplomas, los álbumes de fotos de mi infancia, los pocos en los que salía yo. Todo lo demás tenía que irse. Pero no quería simplemente tirarlo. Quería borrar sus rastros. Fui al cuarto de invitados, la habitación que Javier y Sofía habían usado. Quité las sábanas. No las lavé. Las tiré a la basura. Cogí el colchón, el caro colchón de espuma viscoelástica que Javier había insistido en comprar, y lo arrastré escaleras abajo yo sola. Llamé a un servicio de recogida de trastos para que se lo llevara. ¿Chinches?, preguntó el chico, mirando el colchón impecable. Algo así, dije. Parásitos. Luego vinieron las cosas de Javier. Javier había traído muchas de sus cosas en los últimos meses. Trajes de diseño, sus palos de golf, que amaba más que a mí, su colección de relojes caros probablemente falsos o comprados a crédito. No los quemé. Eso sería dramático, pero un desperdicio. Los vendí. Creé una cuenta anónima en Wallapop y 1000 anuncios. Venta flash. Artículos de lujo para hombre. Solo efectivo. Recogida hoy. Puse sus palos de golf de 2.000 euros a 50 euros. Su sofá de cuero italiano a 100 euros. Su PlayStation y su tele de 70 pulgadas a 200 euros el lote. La gente acudió en masa a la casa. Los recibía en la puerta de atrás. Les dije que era una exnovia enfadada. No les importó. Solo querían las gangas.
Ver a extraños llevarse las posesiones más preciadas de Javier me dio una satisfacción oscura y retorcida. Cada espacio vacío en la casa se sentía como mis pulmones expandiéndose, tomando aire fresco por primera vez en años. Para el domingo por la noche, la casa resonaba. Era extraño. Los muebles con los que había crecido, las antigüedades. Vendí la mayoría a un liquidador que vino con una furgoneta sin distintivos. ¿Vende el comedor de caoba?, preguntó, la mesa donde mi padre me había gritado. Llévatelo, dije. Tiene mal karma. Solo conservé 2 cosas del mobiliario. La mecedora de la tía Carmen y su pequeño escritorio. Los envié directamente a un guardamuebles en Londres. El domingo por la noche, dormí en un saco de dormir en medio del salón vacío. La tormenta había pasado hacía días, pero el silencio en la casa era pesado. Abrí la aplicación de seguimiento en mi móvil. Tenía acceso a la ubicación de Javier porque compartíamos plan de teléfono que pagaba yo. Aeropuerto de Tenerife Sur. Estaban disfrutando de sus últimos mojitos, probablemente brindando por su victoria. Probablemente riéndose de lo fácil que era engañar a Valentina. Miré las paredes vacías. Adiós, casa, susurré. Gracias por protegerme. Pero ya no necesito muros para protegerme. Tengo garras. Mi móvil sonó. Un email de la gestoría. Cierre confirmado. Transferencia programada para mañana a las 9 a.m. Estaba hecho. Ahora solo tenía que desaparecer. El lunes por la mañana llegó con un extraño silencio hueco. La tormenta había pasado hacía días, dejando el cielo de ese azul nítido y duro que parece indiferente al sufrimiento humano. Me desperté en el saco de dormir en medio del salón vacío. Mi cuerpo estaba rígido, pero mi mente increíblemente afilada. Hoy era el día. Había pasado el fin de semana desmantelando sistemáticamente la vida que había construido para nosotros. No se trataba solo de vender los muebles. Se trataba de borrar la evidencia de mi propia estupidez. Fui al garaje, donde había apilado los últimos restos de Javier y Valentina. Allí estaban las cajas interminables de decoración para una boda que nunca ocurriría. Había contactado con un refugio local para mujeres esa misma mañana. Tengo artículos del hogar nuevos, le dije a la coordinadora por teléfono. Ropa de cama, menaje de cocina, pequeños electrodomésticos, todo de alta gama. ¿Podéis usarlo? Podemos usarlo todo, dijo ella, su voz llena de gratitud. ¿Cuándo podemos recogerlo? Ahora, dije. Pero tenéis que llevároslo todo. Quiero este garaje vacío. Ver la furgoneta del refugio marcharse fue la primera vez que sentí una punzada real de emoción. No tristeza por lo que perdía, sino alivio de que estas cosas, compradas con mi dinero, destinadas a una mentira, realmente ayudarían a mujeres que intentaban escapar de malas situaciones, como yo. Luego vino la purga personal. Fui al armario principal. Javier amaba su ropa. Era un pavo real. Tenía filas de trajes italianos, camisas a medida con sus iniciales en los puños, y una colección de zapatillas que guardaba en cajas impecables. No las vendí. Venderlas se sentía demasiado digno. Cogí un par de tijeras de cocina de alta resistencia y me puse a trabajar. No las hice confeti. Eso requiere demasiada energía. Simplemente corté una cosa crucial de cada artículo. Corté la manga izquierda de cada chaqueta de traje. Corté el fondillo de cada par de pantalones. Corté la lengüeta de cada zapatilla. Fue mezquino, fue infantil, y fue absolutamente glorioso. Metí la alta costura arruinada en bolsas de basura negras y las etiqueté como trapos para donación. Mientras vaciaba el estante superior del armario, mi mano rozó una caja de cartón polvorienta escondida en el fondo. La bajé, tosiendo mientras las motas de polvo danzaban a la luz del sol. Estaba etiquetada como Infancia de Valentina con la letra de mi madre. Me senté en el suelo y la abrí. Esperaba encontrar tesoros sentimentales. En cambio, encontré indiferencia. Dentro estaban mis viejos boletines de notas, todo matrículas de honor, nunca enmarcado, un par de trofeos de participación de eventos que odiaba, y nada más, ni álbumes de fotos, ni dientes de leche, ni un mechón de pelo de mi primer corte. Pero en el fondo de la caja, enterrado bajo un diploma de un concurso de ortografía, encontré algo que me dejó sin aliento. Era una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro había un collar de perlas, las perlas de la tía Carmen. KD. Llevaba 3 años buscándolas. Después de la muerte de Carmen, habían desaparecido. Pensé que las había perdido en la mudanza. Había puesto la casa patas arriba buscándolas. Había llorado por ellas. Y aquí estaban, en una caja con mi nombre, escondidas en el fondo de un armario en mi propia casa. Mi madre debió cogerlas, debió robarlas durante el velatorio, esconderlas aquí, y luego, ¿qué? ¿Olvidarse de ellas o guardarlas como moneda de cambio? La revelación me revolvió el estómago. Robó a su hermana muerta,
se lo ocultó a su sobrina en duelo, y luego simplemente dejó que acumulara polvo. Me puse el collar de perlas. El peso frío contra mi piel se sentía como una armadura. Te tengo, Carmen, susurré. Nos vamos de aquí. A las 11 a.m. La transferencia llegó. Mi móvil sonó con una notificación del banco offshore que la señora Herrero había configurado. Crédito de 1.300.000 euros. Era real. La casa ya no era mía. Pertenecía a Inversol Properties. Hice un último recorrido. La casa resonaba. Olía a limpiador de limón y a vacío. Entré en el torreón, la habitación que Sofía había reclamado para su futuro cuarto de bebé. Me paré en el centro de la habitación y cerré los ojos. Intenté invocar algo de nostalgia, algo de tristeza por el hogar que dejaba, pero todo lo que vi fue la cara de suficiencia de Sofía y la sonrisa engañosa de Javier. Tanto queríais esta casa, dije al aire vacío. Espero que disfrutéis de las vistas desde la acera. Salí por la puerta principal y la cerré con llave. Coloqué las llaves debajo del felpudo, exactamente como Miguel, el representante del nuevo propietario, me había indicado. Mi Uber al aeropuerto estaba esperando. Tenía 2 maletas grandes y un equipaje de mano. Eso era todo. 32 años de vida condensados en 23 kilos de equipaje. Mientras el coche se alejaba, no miré hacia atrás. La señora Herrero tenía razón. El espejo retrovisor es para la gente que teme al futuro. Yo ya no tenía miedo, simplemente estaba fría. Saqué mi móvil y comprobé el seguimiento de vuelos. Vuelo de Iberia 6174 de Tenerife a Sevilla. Estado, en hora. Llegada mañana a las 2 p.m. Estaban en su último día en el paraíso. Probablemente estarían haciendo las maletas, bronceados y relajados, emocionados por volver a casa y arruinar mi vida. Me acomodé en el asiento de cuero del Uber. Terminal internacional, por favor, le dije al conductor. ¿Un gran viaje?, preguntó, encontrando mis ojos en el espejo. Solo ida, dije. Me mudo a Londres. Suena como una aventura. Oh, lo es, sonreí, tocando las perlas en mi cuello. Pero la verdadera aventura va a ser para la gente que dejo atrás. La terminal internacional del aeropuerto de Sevilla es un lugar extraño. Es un limbo entre mundos, lleno de gente corriendo hacia algo o huyendo de algo. Yo estaba haciendo ambas cosas. Facturé mis maletas y pasé por seguridad. Mi cuerpo se sentía ligero, sin ataduras. Seguía revisando mi móvil, esperando a medias un mensaje de Javier diciendo que lo sabía, que había sentido la perturbación en la fuerza, pero no había nada, solo silencio. Fui a la sala VIP. Me serví un vaso de agua con gas y abrí mi portátil. Era hora de construir el arma. Llevaba 3 días redactando el correo electrónico en mi cabeza, pero ahora tenía que hacerlo real. Asunto. Novedades sobre la boda y planes de futuro. Añadí los destinatarios primero. Quería asegurarme de no olvidar a nadie. Para. Javier Morales, Sofía Reyes, Enrique Reyes, Isabel Martín. CCO. Señor. Henderson, jefe de Javier, departamento de RRHH de su empresa, el párroco de la iglesia de mis padres, cada tía, tío y primo de ambos lados de la familia, toda nuestra lista de invitados a la boda, y el agente de préstamos del banco donde Javier intentó obtener el préstamo fraudulento. La señora Herrero había encontrado su email. Respiré hondo y empecé a escribir. Querida familia y amigos, os escribo para informaros de que la boda programada para el 15 de octubre queda cancelada, no se reprogramará. Sé que esto es un shock para muchos de vosotros, especialmente porque mi prometido, mi hermana y mis padres están disfrutando actualmente de unas encantadoras vacaciones familiares en Tenerife. Unas vacaciones que me dijeron que eran un frenético viaje de negocios a Frankfurt. Pero las mentiras tienen una forma de salir a la luz, especialmente cuando dejas tu iPad desbloqueado en la mesa del salón. Adjunto a este correo electrónico, encontraréis algunos documentos interesantes que explican mi decisión. Capturas de pantalla del chat grupal El Equipo Ganador, donde mis padres, hermana y prometido conspiran para forzarme a firmar una escritura de copropiedad para acceder a mi herencia. Fotos que datan de hace 2 años, confirmando la aventura sexual entre Javier Morales y Sofía Reyes. La ecografía de su hijo nonato, concebido mientras Javier estaba comprometido conmigo. Un análisis forense de los 16,0 euros robados de nuestro fondo para la boda, para pagar la escapada secreta a Canarias. Una copia de la solicitud de préstamo donde Javier falsificó mi firma para obtener 200.000 euros de un prestamista usurero. A mis padres, siempre quisisteis que Sofía tuviera lo mejor. Ahora tiene a mi prometido. Espero que sean muy felices juntos. Por favor, no me contactéis. Ya no soy vuestra hija, vuestro cajero automático, ni vuestro chivo expiatorio. A Javier. La casa de la calle Sierpes ha sido vendida. Las cerraduras han sido cambiadas.
Los nuevos propietarios son muy estrictos con el allanamiento de morada. Además, creo que la fiscalía se pondrá en contacto contigo en relación con la falsificación. Buena suerte con tu imperio. A todos los demás, siento el drama. Me mudo al extranjero para empezar una nueva vida donde la gente dice la verdad. Por favor, respetad mi privacidad. Atentamente, Valentina. Lo leí 3 veces. Era frío, era factual, era devastador. Adjunté el archivo zip con todas las pruebas. Las fotos eran de alta resolución. Los hilos de mensajes estaban completos. No había lugar para la negación. No había lugar para un malentendido. Pasé el ratón por encima del botón de programar envío. Comprobé la hora. Su vuelo aterrizaba a las 2 p.m. de mañana. Recogerían las maletas, cogerían un taxi y llegarían a la casa sobre las 3:30 p.m. Programé el correo para que se enviara a las 3:45 p.m., hora local, justo cuando se estarían dando cuenta de que sus llaves no funcionaban, justo cuando el pánico empezaría a cundir. Ahí es cuando sus teléfonos empezarían a explotar. Ahí es cuando el mundo sabría lo que hicieron. Hice clic en programar. Una pequeña ventana emergente apareció. Mensaje programado para mañana, 3:45 p.m. Cerré el portátil y lo metí en mi bolso. Mis manos ya no temblaban. Sentí una extraña sensación de calma, como el ojo de un huracán. El vuelo 102 con destino a Londres Heathrow está embarcando ahora. La voz del anunciador resonó en la sala. Me levanté, alisándome el abrigo. Caminé hacia la puerta de embarque, entregué mi tarjeta de embarque y avancé por el túnel. Al subir al avión, dejando suelo español, sentí que la pesada capa de la vieja Valentina, la complaciente, el felpudo, la sombra, se desprendía de mis hombros. No solo me iba del país, me iba de la versión de mí misma que les permitía hacerme daño. Encontré mi asiento, en primera clase, porque ¿para qué ahorrar dinero para una boda que no va a ocurrir? Y acepté una copa de champán de la azafata. ¿Celebrando algo?, preguntó amablemente. Miré por la ventana a la pista, las ondas de calor brillando en la distancia. Sí, dije, una sonrisa genuina extendiéndose por mi cara. Estoy celebrando un funeral. Oh, lo siento mucho, pareció confundida. No lo sientas, brindé al aire. Llevaba mucho tiempo esperando. Aterrizar en Londres fue como despertar en un planeta diferente. El aire era fresco y olía a pavimento húmedo y diésel, un marcado contraste con el calor sofocante de Sevilla. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el hermoso smog gris de la libertad. Había alquilado un apartamento de servicio temporal en Kensington mientras buscaba algo permanente. Era pequeño, moderno y felizmente vacío de recuerdos. Sin el fantasma de la tía Carmen, sin la sombra de Javier, solo líneas limpias y silencio. Deshice mis 2 maletas. Coloqué las perlas de la tía Carmen en la cómoda. Colgué mis abrigos. Luego me senté junto a la ventana con una taza de té English breakfast, fuerte y con leche, y miré mi reloj. Eran las 11:45 p.m. en Londres, lo que significaba que eran las 3:45 p.m. en Sevilla. El correo acababa de ser enviado. Cogí mi teléfono. Había comprado una tarjeta SIM del Reino Unido en el aeropuerto, pero había mantenido mi antiguo número español activo en Wi-Fi solo para este momento. Quería ver la nube de hongo. Encendí el Wi-Fi. Por un segundo, no pasó nada. Luego el teléfono prácticamente convulsionó en mi mano. Buzz, 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 buzz. Las notificaciones inundaron la pantalla tan rápido que no podía leerlas. Llamada perdida. Mamá, 4. Llamada perdida. Javier, 6. Llamada perdida. Sofía, 2. WhatsApp de mamá. Valentina, ¿qué has hecho? Contesta al teléfono. WhatsApp de Javier. Nena, esto no tiene gracia. La llave no funciona. ¿Dónde estás? Llámame ahora. WhatsApp de papá. Desagradecida. Nos has arruinado. Borra ese email inmediatamente. Todo el mundo me está llamando. WhatsApp de mi prima Sara. Dios mío, Val. ¿Es verdad? Lo siento muchísimo. Son unos monstruos. Email del jefe de Javier. Señor Morales, por favor, contacte con RHH inmediatamente en relación con las acusaciones en el email de la señora Reyes. Observé los mensajes llegar como los créditos al final de una película. Una película de terror. Tomé un sorbo de mi té. Estaba caliente y reconfortante. Podía imaginarlo perfectamente. Estarían en el porche, rodeados de equipaje, cansados del vuelo, la llave atascándose en la cerradura, la confusión, y luego el sonido simultáneo de los teléfonos en bolsillos y bolsos, la comprensión, amaneciendo en sus rostros como un accidente de coche a cámara lenta. Pensaban que volvían a casa para conquistar. En cambio, volvieron a casa a una fortaleza que los había dejado fuera, y a un pelotón de fusilamiento digital que acababa de apuntar.
No me sentí culpable. Revisé mi corazón. No, nada de culpa. Solo un profundo sentido de justicia. La justicia no siempre es bonita. A veces es sucia. A veces implica destruir reputaciones. Pero era justicia, al fin y al cabo. Deslicé las notificaciones para quitarlas sin abrir ni una sola. No iba a entrar en su juego. El silencio es el grito más fuerte, había dicho la señora Herrero. Apagué la conexión de la SIM española. La saqué del teléfono y la puse sobre la mesa. Luego, cogí un pequeño pin metálico y extraje la bandeja. Tomé el pequeño chip de plástico, mi conexión con mis padres, con Javier, con el dolor, y lo dejé caer en mi té caliente. Lo vi hundirse hasta el fondo. Ahora no podían alcanzarme. Yo era un fantasma. Era un rumor. Era el monstruo debajo de su cama. Cuando dejé caer esa tarjeta SIM en el té, supe que había cruzado el Rubicón. No había vuelta atrás. Acababa de bombardear toda la dinámica de mi familia y había dejado a mi prometido sin hogar, sin trabajo y expuesto al mundo. Se sentía aterrador, pero también increíblemente empoderador. Si estás escuchando esto y alguna vez te has sentido pequeño, invisible o utilizado por las personas que se suponía que debían amarte, quiero que sepas que tú también tienes dientes. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para mostrarlos. Si todavía estás conmigo, por favor, tómate un segundo para darle al botón de me gusta y comenta con el número 1 abajo. Me dice que eres parte del escuadrón Tierra Quemada, que crees en defenderte y que estás listo para escuchar cómo los villanos de esta historia obtuvieron exactamente lo que se merecían. Ver vuestros unos me da mucha fuerza. Gracias por apoyarme. Ahora, dejadme contaros lo que pasó cuando apareció la policía. No presencié la escena en el porche personalmente. Obviamente, estaba a 2000 kilómetros de distancia, durmiendo el sueño profundo, y sin sueños de los vindicados. Pero sé exactamente lo que pasó. ¿Cómo? Porque la señora Herrero es minuciosa. Y porque mi vecina, la señora García, es la mujer más cotilla del planeta y odia a mi madre. La señora García había estado vigilando la casa como un halcón desde que el cartel de Se Vende apareció y desapareció en 3 días. Sabía que algo pasaba. Así que cuando el taxi paró esa tarde de lunes, estaba lista con su iPhone grabando desde la ventana de su segundo piso. Le envió el video a la señora Herrero, quien me lo envió a mí unos días después. Lo vi en mi portátil en Londres, bebiendo vino. Era mejor que cualquier reality show. El video comienza con el taxi parando en la acera. Hace sol en Sevilla. Javier sale primero. Se le ve bronceado, en forma y arrogante. Lleva una camisa hawaiana desabrochada de más, gafas de sol en la cabeza. Se estira, mirando la casa como un rey inspeccionando su castillo. Luego sale Sofía. Lleva un vestido largo de flores, sujetándose el estómago dramáticamente. Apenas estaba de 8 semanas. No había nada que sujetar. Señala el torreón y dice algo que hace reír a Javier. Mis padres, Enrique e Isabel, salen los últimos. Parecen satisfechos. Mi madre ya está dirigiendo al taxista sobre dónde poner las maletas, tratándolo como a un sirviente. Déjelas en el porche, grita. Mi yerno las cogerá. Yerno. Ni siquiera habían esperado a la boda para darle el título. Javier sube por el camino, haciendo girar las llaves en su dedo. Va silbando. Sube los escalones hasta la pesada puerta de roble. Mete la llave. La gira. No gira. En el video se le ve fruncir el ceño. La menea. La saca. La mira. La limpia en su camisa. Y lo intenta de nuevo. Nada. ¿Qué pasa, Javier? Grita mi padre desde la acera. Necesito ir al baño. La cerradura está atascada, responde Javier. Suena molesto. Valentina probablemente cambió el cerrojo o algo. Es tan dramática con la seguridad. Empieza a golpear la puerta. Valentina, abre. Somos nosotros. Deja de hacer el tonto. Sofía sube los escalones contoneándose. Uf, probablemente esté durmiendo o llorando. Es una aguafiestas. Usa el código del garaje. Javier va al teclado numérico de la puerta del garaje. Introduce el código. Bip, 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 error. Lo intenta de nuevo. Error. Ha cambiado el código, dice Javier, su voz subiendo de tono. ¿Por qué cambiaría el código? Quizás está enfadada porque no la llamamos, sugiere mi madre, subiendo por el camino de entrada. Llámala, Javier. Ahí es cuando los teléfonos empiezan a sonar. En el video es casi cómico. Ves a Javier echar mano a su bolsillo, luego a Sofía, luego a mi madre. Todos miran sus pantallas durante unos 30 segundos. Nadie se mueve. Están leyendo el email. Vi el rostro de Javier transformarse. Incluso desde la distancia granulada del zoom del teléfono de la señora García, vi cómo se le iba el color. Pasó de bronceado a gris en segundos. Sofía es la primera en gritar. Es un chillido agudo y penetrante. Dios mío, ha publicado las fotos. ¿Qué quieres decir con que la ha vendido? Brama mi padre, leyendo el email. No puede venderla.
Es propiedad familiar. ¡Mi préstamo!, grita Javier mirando su teléfono con horror. ¿Le ha enviado esto al banco? Se lo ha enviado al señor Henderson. Cunde el pánico. Pánico real y primario. Empiezan a golpear la puerta y las ventanas. «Valentina», grita mi madre, con el rostro desfigurado. «Abre esta puerta. No puedes hacernos esto. La voy a matar», solloza Sofía, pataleando. Mi reputación se lo ha enviado a todo el mundo. De repente, la puerta principal se abre. Pero no soy yo. Es un hombre muy grande con un uniforme de seguridad negro, y a su lado, un pastor alemán que parece desayunar ladrones. La familia se congela. ¿Puedo ayudarles?, pregunta el guardia de seguridad. Su voz es tranquila, profunda y amenazante. «¿Quién coño es usted?», exige Javier, tratando de recuperar algo de su postura de macho alfa, pero fallando miserablemente. «¿Dónde está mi prometida? Salga de mi casa». ¿Su prometida? El guardia sonríe con suficiencia. «Aquí no hay ninguna Valentina. Esta propiedad es de Inversol Properties. Soy la seguridad del lugar. Y ustedes están cometiendo allanamiento». «¿Allanamiento?», balbucea mi padre. «Soy su padre. Esta es la casa de mi hija». «Ya no», dice el guardia. Señala el cartel de propiedad privada recién clavado en el césped. La anterior propietaria vendió la propiedad y desalojó las instalaciones ayer. Nos indicó que cualquier intento no autorizado de entrar por parte de «Mira un portapapeles. Javier Morales, Sofía Reyes o los padres Reyes debe ser tratado como una intrusión hostil». «La vendió», susurra Sofía, sus rodillas flaqueando. «Pero el cuarto del bebé, el dinero». «Tienen 5 minutos para retirarse ustedes y su equipaje de la propiedad», dice el guardia, su mano descansando casualmente cerca de su cinturón. «O llamo a la policía. Y creo que ya están buscando a un tal señor Morales». Ese fue el momento en que lo entendieron. La casa no solo estaba cerrada, se había ido. El activo en el que habían basado todo su futuro, la garantía para sus préstamos, el techo sobre sus cabezas, se había evaporado en el aire mientras ellos bebían mojitos. El enfrentamiento en el porche no terminó en silencio. Mi familia no hace las cosas en silencio. Hacen berrinches ruidosos y llenos de soberbia. Según el informe policial que recibí más tarde, mi padre intentó empujar físicamente al guardia de seguridad. «¡Tengo derechos!», gritó Enrique Reyes. «Yo pagué el tejado de esta casa». «Una mentira. Yo lo pagué. Él solo recomendó al contratista». El guardia de seguridad no se inmutó. Simplemente soltó la correa del pastor alemán. El perro ladró, un sonido profundo y gutural que vibró en el pecho de todos los que miraban. Mi padre retrocedió tropezando, casi cayendo sobre una maleta de Louis Vuitton. «Llame a la policía», chilló mi madre. «Este hombre nos está robando la casa». «Arréstenlo. Por favor, hágalo», dijo el guardia con calma. «Esperaré». Alguien llamó a la policía, pero no fue mi madre. Fueron los vecinos. La señora García y otros 3 se habían reunido en la acera, con los brazos cruzados, viendo el espectáculo con regocijo. Habían soportado la arrogancia de mis padres durante años. Esta era su final de la Champions. 2 coches de la Policía Nacional llegaron 5 minutos después. Cuando los agentes salieron, Javier intentó abordarlos. «Agentes, gracias a Dios, este hombre está ocupando la casa de mi prometida. Ha desaparecido. Creemos que le ha hecho algo». El agente Ramírez, sé su nombre por el informe, levantó una mano. «Señor, un paso atrás». «¿Es usted Javier Morales?». Javier se quedó helado. «Sí. ¿Por qué?». «Tenemos una alerta para esta dirección». «Y para su nombre», dijo el agente Ramírez. No parecía amigable. «Recibimos una notificación de la Fiscalía en relación con una investigación prioritaria por fraude». Miró a su compañero. «Y tenemos una llamada frenética de un tal señor Henderson de Costa del Sol Realty afirmando que usted tiene propiedad de la empresa y quiere que se la devuelvan inmediatamente». El rostro de Javier pasó de gris a blanco fantasma. Eso es un malentendido. Mi prometida está teniendo una crisis nerviosa. Envió un email de locos. ¿El email con los documentos del préstamo falsificados?, preguntó el agente Ramírez levantando una ceja. «Sí, también recibimos una copia. El banco nos llamó». «El banco llamó». «Por supuesto que lo hicieron. A los prestamistas usureros tampoco les gusta que les estafen. Necesitan desalojar las instalaciones inmediatamente», dijo el agente al grupo. «El nuevo propietario ha proporcionado toda la documentación legal. No tienen derecho a estar aquí». «Pero no tenemos a dónde ir», gimió Sofía, sentada en su maleta, el rímel corriendo por su cara. «Dejamos nuestro piso. Se suponía que nos mudaríamos aquí». «Eso no es un asunto policial, señora», dijo el agente. «Muevan sus vehículos y sus pertenencias o haremos que los remolquen».
La humillación fue absoluta. Bajo la atenta mirada de la policía, el guardia de seguridad y medio vecindario, mi familia tuvo que arrastrar sus pesadas maletas de vuelta por el camino de entrada. No pudieron conseguir un taxi. El conductor que los trajo se había ido hacía mucho tiempo, sin cobrar. Mi madre le había dicho, deje las maletas y le pago dentro, lo que obviamente era mentira. Tuvieron que llamar a un Uber XL. Estuvieron en la acera durante 20 minutos, rodeados de su equipaje, mientras los vecinos hacían fotos. Mi teléfono en Londres, que encendí brevemente para revisar emails, estaba explotando con actualizaciones de la señora García. Señora García, tu madre acaba de intentar darle una patada al gato del vecino. La policía le ha advertido. Señora García, Sofía está vomitando en los arbustos. ¡Qué dramática! Señora García, Javier parece que va a vomitar. No para de intentar llamar a alguien, pero nadie le contesta. Nadie contestaba porque el email había hecho su trabajo. Mientras estaban en esa acera, las consecuencias digitales estaban incinerando sus redes de seguridad social. Mi prima Sara había reenviado el email al grupo de WhatsApp de toda la familia, ese en el que yo no estaba. Sara, ¿habéis visto esto? La tía Isabel y Sofía son asquerosas. Las estoy bloqueando. El párroco de la iglesia respondió a mi email directamente con copia a todos. Padre Juan, estoy profundamente perturbado por estas revelaciones. El adulterio y el robo son pecados graves. Isabel, Enrique, por favor, no asistáis a la comida parroquial de este domingo hasta que hayamos tenido una sesión de asesoramiento seria. Y en el LinkedIn de Javier, alguien, probablemente Carla, bendita sea, había publicado capturas de pantalla de la falsificación y la aventura en los comentarios de su publicación de vendedor del mes. Para cuando el Uber finalmente llegó para llevarlos, ¿a dónde? Al pequeño bungalow de 2 habitaciones de mis padres al otro lado de la ciudad, supuse, eran parias sociales. Se amontonaron en el coche, derrotados. El equipo ganador parecía un montón de perdedores. Cerré el portátil en Londres. Sentí un extraño cóctel de emociones. Vindicación, sí, pero también una tristeza profunda y agotadora. Esa era mi familia. Ese era el hombre con el que me iba a casar, y acababa de bombardearlos desde la órbita. Pero entonces recordé el mensaje. Puede vivir ahí abajo. Está desesperada por aprobación. Endurecí mi corazón. A ellos no les importaba yo. Les importaba el recurso que yo proporcionaba. Y ahora que el recurso se había ido, simplemente estaban enfadados porque el grifo se había secado. Fui al baño y me lavé la cara. Me miré en el espejo. Lo hiciste bien, Val, susurré. Pero la guerra no había terminado. La batalla legal apenas comenzaba. Y Javier Morales estaba a punto de descubrir que una firma falsificada es mucho más difícil de borrar que una prometida. Las siguientes semanas fueron una clase magistral sobre las consecuencias de los propios actos. Me instalé en mi nuevo trabajo en Londres. El hospital era increíble, de última generación, ajetreado y lleno de gente que me respetaba por mi cerebro, no por mi cuenta bancaria. Alquilé un precioso piso en Notting Hill. Sí, como en la película, pero más pequeño y con mejor café cerca. Mientras tanto, en Sevilla, el clan Reyes, Morales estaba implosionando. Como todos habían renunciado a sus alquileres o subarrendado sus apartamentos anticipando la mudanza a mi casa, se vieron obligados a hacinarse en el bungalow de 100 metros cuadrados de mis padres. Imagina la escena. Mis padres, que valoran su privacidad. Sofía, que es desordenada y exigente. Y Javier, que está acostumbrado al lujo. Todos viviendo unos encima de otros. Un baño, paredes delgadas y 0 ingresos. Javier fue despedido al día siguiente de aterrizar. El señor Henderson ni siquiera le dejó entrar en la oficina a recoger sus cosas. La seguridad lo recibió en el aparcamiento con una caja. La propiedad de la empresa que tuvo que devolver incluía el BMW que conducía, que era un leasing de la empresa. Así que ahora Javier no tenía trabajo ni coche. Sofía, que contaba con que Javier fuera su papi pagafantas, de repente se encontró con un papi sin blanca. El estrés fue inmediato. La señora Herrero me mantenía al día. Estaba disfrutando inmensamente de esto. Javier intentó presentar una demanda para bloquear la venta de la casa. Me dijo por teléfono un martes lluvioso. Intentó alegar que tenía un interés equitativo porque estabais prometidos. ¿Funcionó?, pregunté, removiendo mi té. Valentina, por favor, resopló la señora Herrero. Lo eché del juzgado a risas. Eras la única propietaria. La ley española no reconoce el prometido como un título legal de propiedad. No tiene ningún derecho. El juez le advirtió que presentar demandas frívolas podría acarrear sanciones. ¿Y la falsificación? Ah, sí, la fiscalía está montando el caso. Tienen el documento, la dirección IP de su iPad donde accedió al editor de PDF y tu declaración jurada.
Es pan comido. Pero estas cosas llevan tiempo. Quieren imputarle también por estafa bancaria, que es un delito federal. De vuelta en el bungalow, el equipo ganador se estaba atacando mutuamente. Mi prima Sara, que se había convertido en mi espía, me enviaba capturas de pantalla de los estados de Facebook de Sofía. Día 3. La familia lo es todo. Superaremos estas mentiras y persecuciones. Bendecida. Día 10. ¿Alguien sabe de algún trabajo de recepcionista? Es para una amiga. Día 20. Algunos hombres son inútiles. Si no puedes proveer, no prometas. Claramente dirigido a Javier. Luego vino la debacle de la iglesia. Mi madre, Isabel, vivía por su estatus en la cofradía de damas de la iglesia. Después del email, intentó ir al grupo de oración del miércoles. Según Sara, cuando Isabel entró, la sala se quedó en silencio. La señora Álvarez, que también asiste a esa iglesia, sin que yo lo supiera, se levantó y dijo: Isabel, creo que es mejor que te quedes fuera esta vez. Hoy rezamos por la honestidad. Mi madre se fue llorando. Me envió un mensaje esa noche. Mamá, ¿estás contenta? Me has humillado ante Dios y mis amigas. Espero que te pudras en el infierno. Bloqueé su número. No necesitaba esa energía. Pero la victoria más dulce fue la financiera. Como había vendido la casa al contado y movido el dinero al extranjero, no podían tocarlo. Pero ellos todavía tenían deudas. Los proveedores de la boda que había contratado, los cancelé, pero los depósitos no reembolsables se perdieron. Y como Javier había puesto algunas de las mejoras en sus tarjetas de crédito, esperando pagarlas con el préstamo, se estaba ahogando. Los prestamistas usureros, a los que Javier intentó sacar los 200.000 euros, no estaban contentos. No habían perdido dinero, pero no les gusta que les mientan. Oí rumores de que Javier tuvo que vender su Rolex, el de verdad, y su ropa de diseño solo para pagar algunos intereses y mantener sus rodillas intactas. Yo estaba construyendo una nueva vida. Me uní a un club de lectura. Empecé a salir de forma casual con un agradable arquitecto británico llamado Liam, que pensaba que mi acento español era encantador. Estaba sanando. Pero un animal herido es peligroso. Y Javier aún no había terminado. Tenía una última carta desesperada que jugar, e implicaba la única baza que creía que le quedaba: la ley. Consiguió encontrar un abogado de poca monta, un cazador de ambulancias de centro comercial, que estaba dispuesto a demandarme por incumplimiento de promesa de matrimonio y daños morales. Quería 5 millones de euros. Cuando el agente judicial llegó a mi antigua casa para notificarme, obviamente no pudo encontrarme, así que intentaron notificarme por edictos en el periódico local. La señora Herrero me llamó. Te está demandando, Val. Que lo intente, dije. Yo tengo la verdad. Necesitamos contrademandar, dijo ella. Por el dinero que robó del fondo de la boda, por los daños morales de la aventura, y necesitamos lanzar la bomba sobre el bebé. Hazlo, dije. Tierra quemada, ¿recuerdas? Oh, lo recuerdo, dijo la señora Herrero. Estoy redactando la moción ahora mismo. Y Val, voy a pedir las costas. Va a pagar cada minuto de mi tiempo. Colgué y miré la lluvia de Londres. Se sentía purificadora. Querían una pelea. Estaban luchando contra un fantasma, y los fantasmas son imposibles de golpear. El sistema judicial se mueve lentamente, hasta que se mueve muy, muy rápido. 3 meses después de mi partida, el martillo finalmente cayó sobre Javier Morales. Estaba en el bungalow, probablemente discutiendo con Sofía, que ahora estaba visiblemente embarazada y muy descontenta por estar sin dinero, cuando llamaron a la puerta. No era un agente judicial esta vez. Era la policía. Tenían una orden. La señora Herrero me envió los detalles más tarde. La fiscalía había finalizado la investigación sobre la solicitud de préstamo. Como el prestamista estaba asegurado a nivel federal, aunque fueran usureros, tenían respaldo. La firma falsificada no era solo fraude, era estafa bancaria. Cargos: falsificación de documento mercantil, tentativa de estafa agravada, usurpación de identidad, fraude electrónico. Javier fue arrestado en calzoncillos y una camiseta manchada. Mi padre Enrique intentó intervenir, gritando: ¿Usted sabe quién soy yo? Nadie sabía quién era. La policía amenazó con arrestarlo por obstrucción, así que se echó atrás. Sofía grabó el arresto, no para ayudar a Javier, sino para distanciarse. Ya estaba tejiendo la narrativa. Publicó un video llorando, afirmando que fue manipulada por un hombre mayor y que no tenía ni idea del fraude. Solo soy una víctima. Sollozaba a sus 200 seguidores. Él también me mintió. La lealtad del equipo ganador duró exactamente lo que duró el dinero. La fianza de Javier se fijó en 100.000 euros. Mis padres no la tenían. Sofía, ciertamente, no la tenía. Pasó 2 semanas en prisión preventiva antes de que sus padres, que viven en Galicia y se habían distanciado de él por su ludopatía, finalmente hipotecaran su casa para sacarlo.
Cuando salió era un hombre diferente, roto, desesperado, y luego vino la demanda civil. La señora Herrero me representó por Zoom, ni siquiera tuve que volver. Me senté en mi cocina de Londres con una blusa bonita y pantalones de pijama, viendo a Javier intentar explicarse ante un juez. Su abogado era incompetente. Intentó argumentar que la casa era un bien ganancial implícito porque estábamos comprometidos. La jueza, una mujer severa con cero paciencia para tonterías, se bajó las gafas. Señor Morales, muéstreme la escritura. Yo. No la tengo, tartamudeó Javier. Ella me engañó. Usted es un hombre adulto, señor Morales, dijo la jueza. ¿Contribuyó a la hipoteca? Bueno, yo pagaba la compra. ¿Pagó usted la hipoteca? ¿Los impuestos? ¿El seguro? No, pero... Entonces no tiene ningún derecho. Caso desestimado con imposición de costas. Luego vino nuestra contrademanda. Exigimos la devolución de los 16.000 euros del fondo de la boda que robó para el viaje a Tenerife. Teníamos los recibos. Teníamos las transferencias. Se estima la demanda, dictaminó la jueza. Se condena al demandado a pagar 16.000 euros más las costas legales. Javier se llevó la cabeza a las manos. No tenía 16.000 euros. No tenía ni 16 euros. Pero el verdadero golpe llegó cuando la jueza abordó la demanda por daños morales que él había presentado contra mí. Señor Morales, dijo la jueza, mirando el archivo de pruebas que la señora Herrero había presentado, las fotos, la ecografía, usted se acostó con la hermana de su prometida, la dejó embarazada y conspiró para robarle su casa. Si alguien ha sufrido daños aquí, es la señora Reyes. Tiene suerte de que no le demande por cada céntimo que gane en su vida. Fuera de mi sala. Cerré el portátil. Respiré hondo. Se había acabado. Legalmente, al menos. Era libre. Pero la familia. La familia es más pegajosa que la ley. Unos días después, recibí un email de mi prima Sara. Asunto. Sofía. Val, tienes que saberlo. Sofía ha perdido el bebé. Me quedé mirando la pantalla. Se me encogió el estómago. A pesar de todo, un niño no nacido era inocente. Sara. Pasó ayer. Estrés. Presión arterial alta. Los médicos no pudieron hacer nada. Está destrozada. Le echa la culpa a Javier. De hecho, le tiró un jarrón en el hospital. Mamá dice que la familia está completamente rota. Enrique ha vuelto a beber. Isabel está con tranquilizantes. Es una casa de fantasmas. Sentí una ola de tristeza. No por ellos, en realidad, sino por el desperdicio de todo. Tanta codicia, tanta intriga. ¿Y qué tenían que mostrar? Un historial delictivo, un hijo perdido y una montaña de deudas. Cerré los ojos. No respondí a Sara. No había nada que decir. Karma, dijo Liam suavemente cuando se lo conté más tarde esa noche durante la cena. Es una mecánica brutal. Lo es, asentí. Pero yo no deseé eso. No, tomó mi mano. Simplemente te apartaste del camino del tren. No lo conducías tú. Tenía razón. Yo me había bajado de las vías. Ellos se habían quedado, convencidos de que podían detener la locomotora de las consecuencias con sus propias manos. El aborto fue el clavo final en el ataúd del equipo ganador. Con el bebé desaparecido, el único vínculo entre Javier y mi familia se rompió. Sofía se volvió contra él con la ferocidad de un animal herido. Lo echó del bungalow de mis padres el día que volvió del hospital. ¡Fuera!, gritó, tirando su barata bolsa de lona al césped. Arruinas todo lo que tocas. Mataste a mi bebé con tu estrés y tus mentiras. Javier, pendiente de juicio y sin Blanca, no tenía a dónde ir. Terminó durmiendo en su coche, un sedán destartalado que compró con el poco dinero que le quedaba, durante una semana antes de huir de vuelta a Galicia para vivir en el sótano de sus padres. Mis padres se quedaron con los restos de su hija favorita. Sofía cayó en una profunda depresión. Se negaba a trabajar, culpaba a todos, a Javier, a los médicos y por supuesto a mí. Si Valentina no hubiera vendido la casa, no habría estado estresada. Le gimoteaba a mi madre. Es su culpa. Ella mató a mi bebé. Y mi madre, en su infinita ilusión, le creyó. Comenzaron una campaña de desprestigio en la ciudad. Le contaron a cualquiera que quisiera escuchar que yo era un monstruo que había desahuciado a su hermana embarazada y provocado su aborto. Pero los pueblos pequeños hablan, y gracias al email que había enviado, todos conocían la cronología. Todos sabían de la aventura. La campaña de desprestigio fracasó. La gente cruzaba la calle para evitar a Isabel Reyes. El cajero del supermercado no le sostenía la mirada a Enrique. Estaban aislados, solos en su pequeña y abarrotada casa, cociéndose en su propia toxicidad. Mientras tanto, en Londres llegaba la primavera. Los parques explotaban de narcisos. Recibí una carta del juzgado de instrucción de Sevilla. Citación para testificar. Me necesitaban para el juicio por fraude de Javier.
Llamé a la señora Herrero. ¿Tengo que volver? Pregunté, el pavor apoderándose de mi estómago. No, dijo. Podemos hacer una declaración por videoconferencia. Ahora eres residente en el Reino Unido. Yo me encargo. La declaración fue agotadora. Tuve que volver a contar la historia, identificar los documentos, verificar que mi firma fue falsificada. Pero lo hice. Javier llegó a un acuerdo con la fiscalía. Para evitar la pena máxima de 10 años, se declaró culpable de un delito de estafa bancaria y otro de falsificación documental. Fue sentenciado a 3 años de prisión seguidos de 5 años de libertad condicional. También se le ordenó pagar una indemnización que nunca podría pagar. El día que se dictó la sentencia, no sentí nada, ni alegría ni vindicación, solo el cierre silencioso de una puerta. Fui a pasear por Hyde Park, me senté en un banco y miré los cisnes. Tenía 33 años. Estaba soltera. Liam y yo nos habíamos separado amistosamente. Se mudó a Dubái. Era rica. Era libre. Pensé en la tía Carmen. Esperaba que estuviera orgullosa. Había protegido su legado liquidándolo. Era una paradoja, pero era la única manera. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente los ignoraba, pero algo me dijo que contestara. ¿Hola? Valentina. Era mi padre. Su voz sonaba vieja, rota, arrastrada, como si hubiera estado bebiendo. Papá, dije, mi voz firme. Valentina, por favor, no. Tu madre no está bien. El estrés. Sofía está fuera de control. Nos estamos ahogando aquí, Val. Las costas legales de la pelea por el desahucio. Los préstamos que pedimos para Javier. Vamos a perder la casa. Estaba pidiendo dinero. Después de todo, después de los insultos, el robo, la traición, estaba llamando para pedirle al chivo expiatorio que los salvara de nuevo. Papá. Solo un préstamo, suplicó. Por la familia. Ahora tienes millones. Solo 50.000 euros para salvar tu hogar de la infancia. Miré a los cisnes deslizándose sobre el agua. Eran tan gráciles, tan imperturbables. Yo no tengo un hogar de la infancia, Enrique, dije. Viví en una casa con 3 extraños que me usaron. No seas cruel, lloró. Somos tus padres. No, dije. Sois los padres de Sofía. Pedídselo a ella. No tiene nada. Entonces supongo que estáis todos en el mismo barco, dije. Sugiero que vendáis el bungalow. Reduzcáis gastos. Es lo que recomiendan los asesores financieros. Valentina. Adiós, Enrique. No vuelvas a llamar a este número. Colgué. Bloqueé el número. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, esperando que llegara la culpa. Esperé la respuesta condicionada del chivo expiatorio. El impulso de arreglar, de ayudar, de complacer. No llegó. En cambio, me levanté, me sacudí las migas del abrigo y caminé hacia el metro. Tenía una reserva en un nuevo restaurante italiano. Iba a pedir el vino más caro de la carta, y me lo iba a beber a la memoria de la chica que solía ser Valentina Reyes. Dicen que el tiempo cura. No sé si cura, pero definitivamente crea distancia. Un año después de la gran escapada, mi vida era irreconocible. Me habían ascendido a directora de investigación en el hospital. Había comprado una pequeña casa de campo en los Cotswolds para los fines de semana, un lugar con un jardín que rivalizaba con el de la tía Carmen. Era feliz, verdadera y silenciosamente feliz. No había sabido nada de mi familia en 6 meses. Lo último que supe por mi prima Sara, antes de decirle que dejara de informarme porque no quería saberlo, fue que mis padres efectivamente habían perdido su casa. Vivían en un apartamento de alquiler. Sofía trabajaba como camarera en un bar, buscando a su próxima víctima. Javier estaba en prisión, probablemente puliendo suelos. Entonces llegó el último intento de contacto. No fue una llamada. Fue una carta. Una carta escrita a mano en papel de rayas barato, reenviada por la señora Herrero, que filtraba mi correo. La nota de la señora Herrero adjunta. Val, no tienes que leer esto. Puedo triturarla. Pero pensé que quizás querría cerrar el círculo. La abrí. Era de mi madre. Valentina, te escribo desde el hospital. Mi corazón está fallando. El médico dice que es el estrés. Síndrome del corazón roto. Sé que cometimos errores. Sé que favorecimos a Sofía. Pero tienes que entender, ella nos necesitaba más. Tú siempre fuiste tan fuerte, tan independiente. No pensamos que necesitaras nuestra ayuda. Javier nos engañó a todos. Nosotros también somos víctimas. Por favor, Val, soy una mujer mayor. No quiero morir sin ver a mi hija. Vuelve a casa. Podemos empezar de nuevo. Te perdono por vender la casa. Con amor, mamá. Me quedé mirando las palabras. Te perdono por vender la casa. Incluso en su lecho de muerte, si es que se estaba muriendo, lo cual dudaba, Isabel era una hipocondríaca de primer orden, no podía asumir la responsabilidad.
me perdonaba a mí. Justificaba su negligencia porque yo era fuerte. Es la maldición del hijo competente. Como puedes con ello, asumen que debes con ello. Y le dan todo su amor al que se niega a lidiar con nada. Caminé hacia la chimenea de mi casa de campo. Tenía un fuego agradable crepitando. Sostuve la carta sobre las llamas. No sentí ira. Sentí lástima. Estaban atrapados en un bucle de su propia creación, reescribiendo la historia para convertirse en los héroes o las víctimas, nunca los villanos. Vi el papel curvarse y ennegrecerse. Las palabras con amor mamá se convirtieron en cenizas y flotaron por la chimenea. No respondí. No volví. Me enteré más tarde de que se recuperó perfectamente. Fue un ataque de pánico, no un infarto. Intentó usarlo para conseguir dinero de un GoFundMe que creó. Doné 5 euros anónimamente, solo por la ironía. Ese fue el último contacto que tuve con la familia Reyes. Estoy escribiendo esto desde mi jardín en los Cotswolds. Los rosales están en flor. La variedad favorita de la tía Carmen. Rosas Peace. Conseguí encontrar un vivero aquí que las tenía. Han pasado 3 años desde que me subí a ese avión. Soy Valentina Reyes. Tengo 35 años. No estoy casada, pero soy profundamente amada. Conocí a Alex hace un año. Es un arquitecto paisajista. Le encanta tener tierra bajo las uñas, como a mí. Cuando le conté mi historia, toda la verdad fea y desordenada, no me miró con lástima. Me miró con asombro. Te salvaste a ti misma, dijo. Es lo más valiente que he oído nunca. Estamos sentados en el patio ahora. Él está dibujando un nuevo diseño para el jardín de hierbas. Yo estoy terminando este guión para todos vosotros. Javier salió en libertad condicional el mes pasado. Recibí la notificación. Tiene prohibido trabajar en finanzas o en el sector inmobiliario. Ha vuelto a Galicia. Oigo que está intentando convertirse en coach de vida en TikTok. No se pueden inventar estas cosas. Sofía va por su segundo matrimonio, un tipo que conoció en el bar. Espero que tenga un buen acuerdo prematrimonial. Mis padres están por ahí, existiendo. Ya no los odio. Odiar requiere energía. Odiar te mantiene atado. He alcanzado el estado de indiferencia. Son solo gente que conocí. Personajes de un libro que terminé de leer. A menudo pienso en la mujer que era esa noche en la cocina, temblando, aterrorizada, sosteniendo el iPad. Quiero viajar en el tiempo y abrazarla. Quiero decirle que todo va a salir bien, que vas a ser más rica, más fuerte y más feliz de lo que puedes imaginar. Simplemente súbete a ese maldito avión. A todos los que escucháis esta historia, si sois los fuertes de vuestra familia, si sois los que arregláis las cosas, si sois los que dais y dais hasta que estáis vacíos mientras otros cogen y cogen hasta que están llenos, parad. No podéis prenderos fuego para mantener a otros calientes, especialmente si esos otros sostienen las cerillas. La independencia económica es vuestro escudo. Los límites son vuestra espada, y el amor propio, esa es la fortaleza que nunca podrán traspasar. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser mis testigos. Y recordad, si vuestro prometido se va de viaje secreto con vuestra hermana, vended la casa, vendedlo todo, y comprad un billete a la libertad. Porque la mejor venganza no es arruinarlos a ellos, es salvaros a vosotros mismos. Cuidaos mucho, y no olvidéis regar vuestro propio jardín primero.